Hola, buenas tardes amigos. Estamos como todas las semanas en las aventuras de la espada y como todas las semanas pues tenemos a un invitado muy especial, un invitado que, bueno, no es la primera vez que viene por aquí, ya es un amigo y que es de esas personas que, bueno, lo traemos con muchísimo gusto por dos motivos. Primero, por lo buena persona y lo gran amigo que es, y segundo, porque hace unos trabajos extraordinarios. Hace algo tan importante como preocuparse de esa parte de la historia que apenas se preocupa gente de ella y que es la base de todo lo demás. Y es que, en el fondo, todos los españoles somos romanos. Y qué mejor que Paco Álvarez para que nos hable de todos esos romanos, ¿no? Sí, pues encantado de estar aquí, como siempre, y además, como siempre, pero distintos, ¿no? Inaugurando en una nueva etapa, en una nueva aventura de la espada en la que me honra mucho estar aquí otra vez, ¿no? Y sí, pues efectivamente somos romanos, yo lo llevo diciendo ya hace varios libros y todavía cada día hay que discutir el mismo tema. Entonces, bueno, pues yo creo que sería algo bastante fácil de solucionar si la gente pensara un poquito más y leyera también otro poquito más. Entonces, bueno, pues yo lo que pretendo es en mis libros, como sabes, pues a través de una manera didáctica más o menos entretenida, pues contar la historia que nos han robado y la que no nos enseñan en los libros, la que no enseñan a nuestros hijos en la escuela, pero que es la verdadera historia, la historia antigua de España, la historia antigua de la tierra que estaba más al oeste del mundo, ¿no? El fin de la tierra, el Finisterrae. El Finisterrae. Sí. Bueno, el Finisterrae se ha quedado tanto que sigue llamándose así, ¿no? O Sí, sea, sí. Únicamente le han quitado una A y Vale, por lo sí. demás, y se ha cambiado la pronunciación, lógicamente. Pero vamos a ver, yo creo que tú estás haciendo una labor no de escribir un libro, sino de escribir todo lo necesario para que la gente conozca toda una época, ¿no? Porque empezaste con un trabajo que a mí personalmente me llamó poderosamente la atención y es algo de la que yo ya te he entrevistado aquí, ¿no? Sí, con lo de Somos Romanos, precisamente. O sea, se llamaba el primero, que era un poco simplemente comparar nuestra civilización actual con la civilización romana, digamos, la clásica, y llegar a la conclusión que al menos, o intentar confirmar o rebatir, la conclusión a la que yo llegué, que es que no hemos cambiado tanto, que no somos tan modernos, que hay un montón de cosas tan básicas como el calendario, como los días de la semana, como la siesta, incluso, o la educación mixta. O sea, hay un montón de cosas que son totalmente iguales ahora que hace 2000 años, ¿no? Y luego, pues a partir de ahí, digamos, eso era un poco generalidades, comparar, no sé, la religión, el derecho, el urbanismo, tal y cual, el matrimonio, el sexo incluso, y luego ya me metí un poquito, pues en Estamos locos estos romanos, a hablar de lo que fue la historia anterior a cuando fuimos romanos, desde Tartesos hasta el fin de la conquista, y en Romanos de aquí, pues lo que quiero es destacar personas de la época romana y posteriores, muy romanos. Muchos son conocidos, un poco tergiversados, pero muchos otros y muy importantes son totalmente desconocidos. De todas maneras, hay una cosa muy curiosa en esta conquista romana de la península ibérica, y es que el territorio que al final va a ser el más romanizado quizá de todo el imperio, porque España y Portugal van a ser mucho más romanos que la propia Italia. Sí, desde luego. Sin embargo, se tardó mucho, ¿no? Se tardó quizá demasiado. Sí, a lo mejor eso es lo que hizo que cuando terminó, por decirlo de algún modo, la guerra, pues ya éramos totalmente romanos, ¿no? Tito Livio es el que dijo, la primera en ser invadida y la última en ser conquistada. Realmente desde el comienzo de la Segunda Guerra Púnica, o de la Segunda Guerra Mundial, como digo yo,
pues que es en el siglo III hasta el final de las guerras cántabras con Augusto, pues pasan 200 años, 200, que si los comparamos con los 10 años que tardó Julio César en conquistar las Galias, ¿no? Francia, todo eso tan grande, el libro estupendo, ¿no? Toda la Galia se divide en 3 partes, todo eso que hemos traducido en el colegio y tal, pues si en conquistar Francia se tardaron 10 años, y en Hispania 200, pues eso nos hace un poquito, nos da un poquito de idea de lo chungo que fue esto. O sea, quiero decir, esto fue el frente del Este al lado de, en la Segunda Guerra Mundial, al lado de Hispania, nada, un juego de niños, vamos. Vamos a adelantar un poco en la entrevista. Hay una cosa que me llama muy, muy poderosamente la atención y es la Guerra de las Galias, que dura 10 años, como tú bien has dicho, pero si no hubiese sido precisamente por los hispanos, a lo mejor no hubiese durado 10 años, sino mucho más. O a lo mejor no hubiera terminado. O no hubiera terminado. No hubiera terminado bien el libro. Sí, no, efectivamente, porque fíjate que Lucio Cornelio Balbo, un señor de Cádiz, como sabes, que fue el... Ahí iba yo. Ahí. Que todo empieza en Cádiz, al final. Sí, todo empieza en Cádiz. Cádiz, eso, la ciudad occidental más antigua. Una ciudad que se fundó pues cuando todavía había murallas en Troya, posiblemente. O sea, cuando pues eso, cuando Aquiles era un chavalín, no sé. Y es una ciudad a la que no le, vamos, sí, le damos importancia porque es una maravilla, pero no se le da culturalmente o históricamente la importancia que tiene. En el sentido de eso, que todo Occidente empieza ahí. O sea, es Atenas. Es la Atenas del occidente del Mediterráneo, ¿no? Aunque esté en el Atlántico, pero bueno. Y claro, de Cádiz, entre otros muchos, los gaditanos son romanos desde antes que, por ejemplo, la gente que vive en el actual Milán. Romanos, me refiero a ciudadanos romanos de pleno derecho. Y eso es gracias a un señor del que ya hemos hablado más veces, que se llamaba Lucio Cornelio Balbo el Mayor, que es gaditano, que le otorgó la ciudadanía Pompeyo a cambio de unos trabajos que había hecho a favor del ejército pompeyano en la guerra civil entre sertoriana, ¿no? Que es una de las guerras civiles que se lucharon, guerras civiles romanas que se lucharon en territorio hispano. Y luego este señor Cornelio, Lucio Cornelio, fue amigo de Julio César, fue amigo de Cicerón. Es decir, es un personaje... Bueno, Cicerón creo que fue su abogado. Sí, de hecho, sí. Fue su abogado y no sé, es una persona que se mudó a Roma y que fue el primer cónsul de Roma, de la República Romana, no nacido en Roma ni en Italia tan siquiera. De hecho, fue muy criticado por eso, porque cómo es posible que este señor, que es de ahí, del extremo oeste, pues venga aquí y sea presidente de Estados Unidos, sea cónsul de la República Romana. Entonces, porque esto es claro, antes del imperio todavía. Y entonces, bueno, pues quiero decir, este señor es fundamental y fíjate tú qué bonito para hacer una serie de él o para hacer millones de cosas. O sea, es un personaje que si fuera inglés, pues no te quiero ni contar, todos sabríamos quién fue Lucio Cornelio Balbo y tal. Y su sobrino, que además fue uno de los primeros exploradores de África, que construyó un teatro en Roma, que es el tercer teatro de Roma más grande que había. O sea, quiero decir, son personajes... Eso, amigo de Pompeyo, de Julio César, de Cicerón, o sea, es que sale toda la gente en sus... Todas las personas importantes saldrían en esa serie, pero aquí, pues no, nadie sabe quién es, no tiene ni calles, ni en Madrid, hay una calle de los Balbos en Cádiz, hay otra calle de un Balbo en Cáceres, porque posiblemente tiene que ver con la fundación también, su sobrino, pero no, quiero decir, no es una figura que sea conocida públicamente, cuando, insisto, si este señor, en vez de ser de Cádiz, fuera de Cardiff, pues todos estaríamos hablando todo el día, habría un monumento estupendo cerca de Piccadilly Circus hablando de él y todo eso, habría colegios con su nombre, pero como es español y nosotros, el otro día un amigo decía que es que a lo mejor lo que pasa es que tenemos tanta historia que no nos da, ¿sabes?, tiempo a asimilarla, ¿no? Pero bueno, puede ser, pero oye, hay cosas que luego resulta que sí estamos todo el día hablando de ellas y que no tienen ninguna importancia ni la han tenido en la historia del mundo. Y Lucio Cornelio, me estoy yendo por las ramas... Como no, hacer muy bien. Sí. No, ¿verdad? Lucio Cornelio, además de ser amigo de Julio César, fue lo que los romanos llamaban magister fabrum, que quiere decir que fue el general de logística
de la guerra de las Galias, fue el general de logística de Julio César. Evidentemente en una guerra, y lo sabes mejor que yo, y esto ya Napoleón también decía, en una guerra es mucho más no hay nada más importante que la logística. O sea, Napoleón decía, los malos generales piensan en estrategia, los buenos generales hablan de logística. ¿Por qué? Porque claro, tú necesitas poder abastecer a tu ejército de todo lo necesario para que pueda seguir en el campo. Y eso lo hizo, o lo consiguió hacer, porque nunca se habla de que estén desabastecidas de ningún modo las tropas romanas, fíjate a qué distancia de Italia y con los medios de entonces, gracias a Lucio Cornelio. O sea, de no haber sido por la logística de un señor de Cádiz, las Galias a lo mejor no habrían sido conquistadas por don Cayo Julio César. Sí, porque o sea, que poquito importante es. La gente está empeñada en que se llama Julio, y Julio es su apellido. Sí, sí, sí. Pertenece a la familia Gallo. Sí, sí. Cayo, ¿no? Sí, Gallo, no está muy claro, pero porque, bueno, quiero decir, yo le digo Cayo porque, pero hay puristas que dicen que no, que hay que decir Gaius, ¿no? O Gallo, pero bueno, esa es otra pelea porque dicen que ese sonido lo tenían los romanos, pero no los etruscos, entonces por eso se escribe con C, aunque sea una G, y para distinguirlo, luego la G nuestra, si os fijáis, es una C con un palito atravesado, es para distinguir el sonido, pero nada más. Pero en fin, esa es otra guerra. Es otra guerra. Oye, entiendo que empieza ya a haber romanos de aquí, pues prácticamente desde que el primer conquistador de toda esa franja, que es el Levante español, pone su pie allí al lado de Gerona, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, en tu libro ya entran esos primeros de 200 antes de Cristo. 200 y pico. Algunos y en generalidades, sí, sobre todo, o sea, quiero decir, gente que, por ejemplo, cuando Escipión liberó Cartagena, del yugo cartaginés, precisamente. O púnico, yo les digo púnico para diferenciar, para que sea más fácil. Sí. Y esto, pues, había un Alucio, ¿no? Un príncipe celtíbero, que su mujer su novia o su prometida estaba retenida como rehén por los púnicos, por los féniques, y entonces cuando Escipión liberó esto, pues liberó a todos los rehenes, y es un momento muy importante de la historia de Roma y de la historia del mundo, en el sentido que se llama algo así como la continencia de Escipión, bueno, se llama de muchas maneras, pero el tema es que la chica por lo visto era muy buena y Escipión, en vez de aceptar, primero la trató muy bien, en el sentido que la respetó como princesa y todo lo demás, y en segundo lugar no aceptó ningún rescate por ella. Cuando vino la familia y el novio Alucio a rescatarla, pues con todo el dinero, con el oro y no sé qué y tal y cual, pues él dijo, no, yo te la devuelvo, ha estado aquí custodiada como si fuera mi hermana, que lo sepas, y eso provocó la primera alianza que conozcamos entre una tribu, un pueblo celtíbero y un general romano. Se hicieron amigos, no hubo el rescate fue la dote de boda, por decirlo de algún modo, el regalo de boda de los romanos, y él le ofreció al ejército romano, dicen que 1.700 lanceros o 1.500 lanceros, que hicieron las delicias, evidentemente, lanceros a caballo, además, de los cartagineses, y por eso, a partir de Cartagena, de la conquista de Cartago Nova, la guerra púnica en Hispania ya va a durar muy poco. Entonces, y fíjate, de este Alucio, de este caso, de esta historia de Escipión y tal y cual, que la relatan todos los historiadores romanos que nos hayan llegado, aparte de eso, a lo largo de la historia se han hecho muchísimos cuadros sobre el tema, cuadros que están incluso en el Prado, en el Hermitage, en la National Gallery. Fue uno de los casos típicos más conocidos o más famosos de la escuela flamenca. O sea, quiero decir, todo, no sé, yo qué sé, ¿cómo se llama? El que pintó Rubens hizo 5 versiones de esta historia, que en España no conocemos. Curiosamente.
Fíjate. Son de esas que están por ahí. Pero, bueno, de todas maneras parece ser que Rubens era un pintor que fabricaba cuadros como el que Sí, fabrica coches también. Sí, hoy sí. en día, ¿no? Sí, pero hay de Pinturicchio, de Van Eyck, quiero decir, se conservan y hay otras que se sabe que existían Sí. y que pues con los años se han perdido, pero quiero decir que es un tema clásico de la pintura, no ya ni renacentista, sino del siglo XVII, de la pintura moderna, relatado en un montón de sitios y en España a Lucio. ¿Qué es eso? Y bueno, Escipión justito. Además, los escipiones los confundimos todos, como se llaman todos igual. Pero, Bueno, sí, confundimos al padre con el tío, con el hijo. con el adoptado, con el otro. Sí, porque hay 4 Por lo escipiones menos. principales, Sí, digamos, famosos, Sí, sí, metidos en guerra con los púnicos. Y todos más pronto más tarde pasan por España. Efectivamente, todos tarde o temprano pasan por España. Pero bueno, son muy diferentes, ¿no? Porque el padre y el tío, que son los primeros que vienen, Sí. que fallecen aquí, Sí. hay división de opiniones acerca de cómo muere ¿De cada qué uno. manera? Sí, sí. Y luego, pues el conquistador, que es, digamos, el hijo del primero que viene. Sí, sí, sí. Y luego el sobrino luego era adoptado, adoptivo, ese hijo sobrino adoptado, adoptado, porque eso es una cosa pero- muy rara, ¿no? Sí, la verdad que en el libro contaba de dónde venía y tal, porque luego resulta que tenía ya este chico cuando su tío, no su tío sino su tío biológico, que diríamos ahora, estuvo también combatiendo en Hispania y en Roma tuvo un triunfo y su sobrino desfiló con él en el triunfo, siendo un niño, ¿no? Tirando florecitas o lo que sea. Pero fíjate que ya desde pequeño tenía ese vínculo con Hispania y luego, posteriormente lo que ocurre es que ya nadie se presenta para combatir en Hispania. O sea, en Roma resulta que, vamos, de hecho hay un montón de historiadores que dicen que qué vergüenza, que no hay jóvenes que se atrevan a cruzar el mar y venir aquí al extremo oeste, a la conquista del oeste, a luchar. Y entonces, pues, que ya estaba adoptado por los escipiones, este Escipión chaval, pues se junta con sus amigos que eran muy marchosos y tal, y dicen, venga, tíos, nos apuntamos, venga, tal. Y entonces apuntaron y fueron, bueno, de hecho le dieron un montón de cargos a él que ni se merecía por su edad, simplemente en honor al arrojo y al valor que había tenido, porque la gente no se atrevía a venir a luchar a Hispania, y no lo digo yo, lo dicen todos los historiadores desde siempre. De hecho, las guerras celtíberas, los romanos las llamaban las guerras de fuego. ¿Cómo se llama? Pireis, Poleis, o no sé qué. Esto, porque decían que a diferencia de las guerras en Oriente, que ahí había una batalla y chimpún, se acabó, pero que aquí desde que amanecía hasta que anochecía, y a lo mejor después, seguía la lucha continuamente, todo el rato, día tras día, día tras día, día tras día. Y si no, pues ahí está Numancia, que antes hablábamos de los 10 años de la Guerra de las Galias. Numancia estuvo sitiada 20, un pueblo de Soria, estuvo sitiada 20 años por el imperio, bueno, todavía no imperio, pero vamos, por Roma, por el poder más fuerte del universo entonces, no sé, por el equivalente, pues eso, a los Estados Unidos de ahora, 20 años rodeando, no sé, Batres, por ejemplo, o algún pueblo pequeño. Ahí estamos hablando de romanos de aquí y yo, en vez de venirme rápidamente al imperio, sigo en la República, porque hay un capítulo que a mí me interesa mucho, y es que viene aquí un cónsul romano para hacerse cargo de esta provincia tan conflictiva, y la convierte en más conflictiva. No solo la convierte en más conflictiva, sino que sienta las bases de problemas como el de las provincias vascongadas el día de mañana, ¿no? Sí. Que este romano, que no era de aquí, pero sí contó con los romanos de aquí para esa república que él creía y que él quería. Sí, desde luego Sertorio, que es de quien estamos hablando, ¿no? Sertorio, yo creo que Sertorio, una vez, digamos, está perdida la causa de los populares, de los... digamos, Sertorio era, pues bueno, si pudiéramos simplificar mucho, digamos que hay dos partidos en Roma, unos son los aristócratas o los conservadores y otros son más los demagogos y tal. Este Sertorio sería de esta segunda parte. Y entonces, pues, bueno, los progres de la época. Los progres, claro. Entonces, Sila ya gobierna, el dictador Sila, muy famoso, dictador sin sentido peyorativo, que el dictador, como sabes, es una magistratura republicana romana tan maja y legal como todas las demás. Y prevista en la Constitución romana. Entonces, bueno, este señor pues gobierna ya todo Roma y tal, y Sertorio termina huyendo
al oeste, a la última tierra. Y entonces ahí, pues claro, se encuentran una tierra que en gran parte está romanizada. Estamos hablando ya del siglo I antes de Cristo, con lo cual había habido ya aquí pues 100 y pico de años de guerras, de líos, de para arriba, de para abajo. Y Hispania no estaba pacificada del todo, pero digamos, por lo menos hasta Zamora, digamos, sí. Luego, bueno, no, sí, faltaba Galicia, Asturias, Asturias, sí, por ahí, el norte de Portugal, a lo mejor, bueno, vaya usted a saber, por ahí. Pero la mayor parte de la península sí, y evidentemente en la zona del Betis la gente era tan romana, ¿no? Claro, sí, sí. De hecho, se quejan muchos, Estrabón en ese mismo siglo se queja de que los que viven alrededor del Betis dice que visten con toga y han olvidado su idioma, o sea, y hablan entre ellos en latín. O sea, que fíjate, eran ya totalmente romanos, ¿no? Pero romanos y porque querían ser romanos y porque, lo que digo yo también muchas veces, que es que los romanos nacemos donde nos da la gana, porque el derecho romano nos lo permite. O sea, tú en Roma no existe el racismo ni nada de eso, porque tú eres ciudadano romano en función de tus méritos o de que tus padres sean ciudadanos romanos. Punto pelota, da igual que seas sirio o de Jaén, es lo mismo, o sea, o de la misma Roma, da igual. Y bueno, y en este caso, pues eso, Sertorio, pues huye a España, levanta un ejército y no solo eso, sino que empieza a trabajar con los nativos de tal manera que en Huesca llega a hacer un senado, como un senado hispano, al estilo de Roma, pero sin Roma. Y quizás, y eso es una ucronía que es interesante de estudiar, quizás llega a plantear una Roma sin Roma, una Hispania romana sin Roma. Y posiblemente hubiera sido viable y no haber sido, más que por Pompeyo, que es el que se llevó el mérito, por Cecilio Mételo Pío, que es el fundador de Medellín, por Metellinum, ¿no? Pues de no ser por él y bueno, y muchos años de guerra y todo eso, pues a lo mejor sí habría funcionado, no sé. Sí habría funcionado. Quizá tengan la culpa esos que le vendieron un terrenito a Pompeyo, pero no al Pompeyo que se peleaba con César, sino a su abuelo, ¿no? Sí, a su padre, sí. Creo que era padre. No sé. Bueno, tú dices el fundador de Pompaelo. De Pamplona, ¿sí? Sí. Claro, eso fue, es que eso de fue... Esos lodos, de esos polvos vienen estos lodos. Estos lodos, sí, claro. Pamplona se funda en el llano como premio a los vascones, por haber ayudado a Roma, a la Roma que ganó esa guerra civil. Entonces se les da, digamos, estos señores que vivían no en el País Vasco, primero, no, en Navarra, y en la montaña, pues se les entrega la parte, digamos, de la ribera, ¿no?, de Navarra, y se funda esa ciudad para que los chicos pues se civilicen y todo eso. Y más o menos así lo hicieron durante un montón de años. Pero evidentemente, si los vascones sobreviven como raza, es porque desde el minuto 1 fueron siempre aliados de los romanos. Nunca fueron Asterix. No eran Asterix, o sea, no, para nada. No le planteaban muchos problemas a los romanos, ¿no? Al y revés. les darían la ciudadanía en un momento dado, ¿no? Sí, con lo cual se convierten en romanos de aquí. Sí. Posiblemente, fíjate, ahí están los estudios del vasco-iberismo y todo esto, ¿no?, que dicen que a ver si va a resultar que los vascos eran o son los únicos que quedan de los íberos. Sí es verdad que si uno mira pues los Pirineos, ¿no?, o sea, más o menos nos imaginamos cómo son de verdad, porque los romanos lo ponían de norte a sur. Entonces, casi siempre que entra gente en la península entra o por un lado o por otro, ¿no? Y entonces pues se queda, digamos, lo que es el Cogollín en el centro, que es la zona de Ribagorza y todo esto, hasta Navarra, si quieres, un poquito ahí aislada, ¿no? Sí, la zona de que va Jaca, básicamente, ¿no? Sí. Que es el paso que debiera de haberse abierto y que de momento no está. No, porque era más complicado, mejor vivir por la costa y tal. Más hay más bares y todo eso. Por la zona de Permiñana hay incluso cines, o sea, que había. Y entonces, pues eso, yo creo que, hombre, estoy hablando... obviamente no de una manera científica, pero sí es verdad que en ese centro de los Pirineos sí se queda un poquito más aislada esa habla
no esa etnia, porque esa etnia, quiero decir, no existe como tal, o sea, o no existe más allá de lo que pudiera existir cualquier tribu íbera o celtíbera o celta o lusitana, quiero decir, no hay tantas razas. Llegamos a un tema muy importante y muy interesante, que es la época de Augusto. Augusto es el que cierra provisionalmente las puertas del templo, sí, de la guerra, y bueno, deja aquí a sus legiones la licencia con el fin de que haya más población romanizada. Y de ahí van a venir muchos de esos romanos imperiales que son tan importantes. Sí, incluso puede que de antes, porque fíjate que, por ejemplo, hemos pasado ya al primer emperador, pero en el siglo II antes de Cristo fue una delegación de hispanos, hijos de legionario. Fue una delegación al Senado romano a pedirles un estatuto. Dice, oye, yo soy hijo de hispana y de ciudadano romano, y pues no quiero que me consideréis extranjero y tal. Y entonces el Senado romano les entregó la población de Cartella, ahí al lado de Algeciras, y a esa población le dio el título de colonia latina. O sea, quiero decir que a partir de ahí estos señores y sus hijos fueron considerados como si fueran del Lacio, de Italia, no de la misma Roma, pero de alrededores. Pero porque en esa época no se otorgaba, salvo lo de Cádiz que hemos hablado antes, fue como 100 años después. Sí, y además de una manera muy excepcional, ¿no? Sí, sí. Pero fíjate que eso, en el 150, 140, 130 y algo antes de Cristo, hay un pueblo en la orilla del Atlántico que su gente es como si fuera de los suburbios de Roma, ¿no? Tiene ese mismo derecho y tal. Entonces, luego Augusto, digamos que mata varios pájaros de un tiro. Por un lado, al licenciar a tus tropas en Hispania, pues facilita, te ahorra un montón de pasta del tesoro para no tener que licenciarles con terrenos de Italia que ya no hay o con dinero del tesoro, sino que les entrega aquí unas fincas estupendas y tal, y esos van a servir para la romanización, van a servir como guarnición por si acaso hay otro levantamiento de los cántabros o astures, que también fue otra guerra que también duró 20 años o así. Y aparte también facilita que las ciudades romanas que se hacen de nueva planta sean más romanas todavía. Entonces, yo siempre digo que, claro, hay que comparar, los castros, a mí me encantan los castros del norte, mi familia es de Asturias, son muy bonitos, pero preciosos, poco prácticos. Pero luego, ¿dónde está el baño? ¿Dónde están los bares? ¿Dónde están las termas? ¿Dónde está el teatro? ¿Dónde está el anfiteatro? ¿Dónde está el circo? No hay nada. No hay nada. Son aburridísimos. Sí. Y además eso, es que para hacer las necesidades aquí, no, ahí detrás de... Joder, hombre. Entonces luego te vas un fin de semana a Mérida o a Astorga y dices, macho, esto mola mucho más, vamos a hacernos romanos. Sí. Claro. Y como al final tenías que ir, porque tenías que ir ahí o a pagar tus impuestos, o a censarte, o a lo que sea, por H o por B ibas a las ciudades. Y luego la ventaja de las ciudades romanas, o una de las muchísimas ventajas de las ciudades romanas para esa época, es que son todas iguales. O sea, tú puedes estar en Mérida o en Velo Claudia o en Turquía, en Incirk o en lo que sea, y es lo mismo. O sea, está en la misma calle principal, que se cruza con la misma calle principal, y ahí está el foro, y las termas están aquí, más o menos, quiero decir, más o menos, es imposible que te pierdas en una ciudad romana. Son fotocopias. Claro, porque son fotocopias, y luego fíjate qué bien hechas están, que todavía, luego, evidentemente, los españoles, cuando hicimos ciudades en América, las hicimos igual que las romanas. Ya no llamamos Cardo y Decumanos ni Foro, pero sí hacemos una avenida principal, la otra, el Zócalo, y en el Zócalo, en vez de estar el templo a Júpiter, está la catedral, pero sí está también el Palacio del Gobernador, Palacio de Justicia, o sea, es exactamente igual. Y no solo eso, sino después, cuando los americanos empiezan a hacer ciudades, ¿cómo las hacen? Otra vez igual, copiando las ciudades españolas que habíamos copiado de las ciudades romanas, que en teoría habían copiado de Hipódamo de Mileto, ¿no? El arquitecto este de Mileto que trazó las ciudades hipodámicas o cuadradas, como el ensanche de Madrid, como el ensanche de Barcelona. O sea, quiero decir que al final resulta que es la mejor manera de hacer una ciudad, y lo llevamos haciendo 2000 y pico de años. O sea, que lo que decíamos antes, que no hemos cambiado tanto.
Quizá es una pregunta que a mí me llama la atención. ¿Verdaderamente empezamos a ser plenamente romanos en ese siglo, en ese cambio de milenio? Y es cuando surgen los hombres más famosos, las familias que nos van a dar hombres famosos, como luego Trajano, Adriano, que es una familia en definitiva, porque Adriano y Trajano, Los Sulpio-Helios, son familia directa. Y bueno, es importante ese momento y hemos hablado de un general de Julio César, hemos hablado de un emperador, pero entre medias, ¿qué hombres importantes hay? Pues entre medias yo creo que tenemos nuestro primer siglo de oro, que es en latín, pero es hispano a la vez, eso es lo que quiero decir, la riqueza, una de las riquezas que tenemos los hispanos, los españoles, más importantes yo creo que es nuestro mestizaje y nuestra capacidad de mestizaje, y eso es totalmente romano, porque hemos hablado antes de los de Cartella, que se mezclaron con las chicas de aquí tal y cual, y luego así hasta el infinito, o sea, hemos hablado de la guerra civil romana de Sertorio que tiene lugar aquí, pero al final ese mezclarnos genera que haya hispanos que desde muy pronto escriben en latín, pero escriben tan bien que se convierten en figuras universales que todavía conocemos. O sea, porque quiero decir, por supuesto, no sé, Columela, que es el mayor escritor de agricultura del siglo I, por supuesto Marcial, el primer, si quieres, humorista, pero cuyos epigramas todavía se estudian, Quintiliano, posiblemente el mejor pedagogo de la historia. Quintiliano lo ha leído todo el mundo, menos en España, claro, porque aquí ni se sabe quién es, y muchísima gente, hasta Jacques Derrida, al hablar del deconstruccionismo filosófico del siglo pasado, se basa en Quintiliano. O sea, pero bueno, claro, en España, ¿por qué? Y aparte, bueno, además, fíjate que Quintiliano, si viviera ahora, sería un gurú de marketing, porque habla mucho de cómo convencer todo esto, ¿no? De la oratoria y tal. Un buen publicista, buen publicista, sí, sin duda, sí. Y aparte de estos, pues, quiero decir, por supuesto, Lucano, ¿no? Lucano, un tío que solo escribió un libro, o que, bueno, que solo ha sobrevivido uno de sus libros, pero es un libro tan revolucionario que dice que los que pierden la guerra puede que tengan la razón. Fíjate que eso es una historia escrita en tiempos de Nerón, que es como muy moderna, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y muy peligrosa. También. Y luego, pues su tío y su tío abuelo, los Sénecas. Por amor de Dios, Séneca. O sea, quiero decir, filósofos romanos, por 25 pesetas, Séneca. El primero que sale, ¿no? ¿Y de dónde es? De Córdoba, coño. Y su tío también, qué casualidad, claro. Y luego, no sé, Córdoba, una de las ciudades más romanas del imperio, sin ninguna duda, Córdoba. Y eso que prácticamente fue arrasada en la Segunda Guerra Civil por Julio César, ¿no? Pero bueno, todavía en los Reales Alcázares de Córdoba curiosamente, si vais por ahí alguna vez, hay un plátano que se supone que es heredero de un plátano, un árbol, no una platanera, sino estos que llamamos plátano de sombra, que se supone que es heredero de uno que dicen que plantó el mismo Julio César la primera vez que estuvo en Córdoba, cuando era cuestor, y justo hay un estanquito y una lápida con un epigrama de Marcial hablando de ese árbol. Es un rincón precioso para sentarse en Córdoba y darse cuenta de los romanos que somos desde hace 2000 y pico de años. Sí. Sí, además hay una cosa muy importante, aunque no es el tema del libro, pero sí es el antecesor de lo que yo te voy a comentar, y es que cuando se crea el reino de Hispania por parte de los visigodos, es precisamente Córdoba y Sevilla son más fundamentales que el propio Toledo. Sí. Y es gente, yo siempre cuento la anécdota de que la primera vez que fui a Córdoba le digo al taxista, quería ir al cine, y hay un cine que se llama Osio. Y a mí se me metió en la cabeza que se llama Osio, ¿no? Yo lo traduje al andaluz. Y gente como Osio es gente, ¿no? Osio es un nombre latino, indiscutiblemente. Sí. Es decir, que esos romanos de aquí son los padres de España, ¿no? Sí, claro. Fíjate, dos cosas. Vamos a empezar por Osio. Osio de Córdoba es el obispo que convoca y preside el concilio de Nicea,
que es el Concilio de Nicea, es en el que, digamos, se crea el cristianismo tal y como lo conocemos. ¿Y el credo? El credo posiblemente lo escribió el mismo señor Osio, que es santo para los ortodoxos, pero no para los católicos. Pero quiero decir, es el que dijo, estas cosas son verdad, revelada, y estas cosas son falsas. Y ahí se condena el arrianismo y todo eso y tal y cual. Pero ese es un romano de aquí que, digamos, que sienta las bases de lo que es el cristianismo. Pero unos años después, 70 y tantos años, va a resultar que Teodosio, que rima con Osio, que nació un poquito más al norte, en Coca, posiblemente en Segovia, es el último emperador de todo el Imperio Romano, de Occidente y de Oriente. Y hace un edicto, que es el edicto de Tesalónica, en el que dice que a partir de ahora la única religión tolerada en el imperio es la católica, tal y como la enseñó San Pedro, bla, 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 tal. Y que el resto de las religiones van a ser perseguidas, y por supuesto los herejías más todavía, ¿no? Y además ahí digamos que sí que se medio termina del todo con el arrianismo, no tanto porque los visigodos lo eran, pero bueno. Y siendo Teodosio emperador, era Papa Dámaso, que es un señor de Galicia. Y ese Papa Dámaso es el que le encarga a San Jerónimo la traducción de la Biblia, de la Vulgata. Pero antes de encargarle esa traducción, decide en un concilio qué libros son ecuménicos y cuáles no. O sea, cuáles de los evangelios que nosotros tenemos ahora los eligió un tío de Galicia, que dijo, estos 4 son los buenos y el resto no. Bueno, no los eligió él, pero bueno, presidió él donde eso se eligió. Y él fue el que encargó que se tradujera la Biblia al latín, la Biblia, que es la Biblia oficial de la Iglesia Católica, hasta 1979, que se hizo una nueva traducción. Pero, quiero decir, un señor de Córdoba, un señor de Segovia, un señor de Galicia, escribieron lo que ha sido el cristianismo, el origen del cristianismo. O sea, ¿dónde lo dice? Aquí, en mi libro sí. ¿Dónde lo dice? En todos lados. Si te pones a investigar está claro, sí. Pero que no sé, o sea, que fíjate que hemos sido cristianos y católicos los españoles y hemos llevado esta religión a otros 2 continentes, pero parece que no sé, Osio tiene alguna, bueno, sí, creo que tiene una estatuilla por ahí. Hay un cine en Córdoba. Es el cine. Pero bueno. Y antes estábamos hablando de los visigodos. ¿No? Los visigodos. Yo creo que por ahí, o sea, quiero decir, daros cuenta de la importancia cuando me dicen, oye, pero los españoles fueron importantes para el imperio. Como diciendo, sí, Trajano y tal, ¿no? No, Trajano y tal, no. ¿El cristianismo te suena de algo? Pues si lo conoces es gracias a estos 3 señores, porque si no sería distinto. Pero sería distinto. O sea, y bueno, y eso, y los godos. Los godos, claro, cuando se acaba el imperio en Occidente y los bárbaros entran por todas partes y tal. Y entonces yo siempre digo, los germanos, ¿no? Los francos van a un sitio y dicen, y esto es Francia. Vale. Los anglos y los sajones van a un sitio y dicen, esto es Anglia o Inglaterra o Sajonia o lo que quieras. Vale, estupendo, tal. Y los godos entran aquí y dicen, esto es... No dicen Godia. No, Hispania. Coño. ¿Y por qué? Claro. Porque éramos romanos, o sea, quiere decir, porque éramos, además fíjate que evidentemente el derecho visigótico o gótico o godo, o como queramos llamarlo, es el más moderno de todos los derechos, o son los que primero recuperan el derecho romano de algún modo y los que primero empiezan a hablar de cómo convivir entre romanos y godos. Y para ellos, al principio, ellos eran godos y los que vivíamos aquí eran romanos, pero luego, cuando ya empezamos a ser todos hispanos, fíjate cómo termina Leovigildo cuando creo que es el 3º o el 4º concilio de Toledo, siempre me equivoco, cuando reniega del arrianismo y todo lo demás, firma el concilio como Flavius Recaredus Rex. O sea, como Flavio. Y ese Flavio es el apellido de Constantino, el grande. O sea que, quiero decir, que es como diciendo, no, aparte, es que nosotros somos tan romanos como vosotros, chavales. Pues, al fin y al cabo los godos se las daban de ser los más civilizados de los... Bueno, y ellos entraron aquí teóricamente como representantes del emperador. Roma. Sí, para echar a los otros que eran más brutos. Que eran más brutos.
Hombres importantes que tú creas que no están debidamente representados por la historia, muchos. Sí, pero alguien que verdaderamente te llame la atención. Pues mira, Aparte de lo que has dicho, que son muy importantes, ¿eh? Sí, 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 es que eso, fíjate, ¿no? Yo creo que personalidades más importantes que estas, pocas hay, pero mira, de Trajano que hemos hablado, Trajano, me estuve preocupando por si Trajano, me estuve preocupando por ver si Trajano tenía una calle en Madrid. Y resulta que sí, hay una avenida de Trajano por ahí, por el norte de nuestro pueblo. Es una avenida tan grande que en una de sus aceras tiene una manzana. Y en la otra dos. El emperador más importante, porque sí, Octavio es el que crea el imperio, Sí. pero la máxima expansión territorial, es El decir, Optimum más Princeps. metros cuadrados, más hectáreas, o como Más lo quieras, todo. Sí, sí, sí. es Trajano, ¿no? Sí, y además, quiero decir, y además a la Él- gente. ahí se termina y ya es su sobrino De ahí Adriano para abajo. el que Sí, sí, empieza a a retroceder. recular un poco, pero aparte, fíjate que más en este sentido, Adriano mucho. Y esto, pero fíjate que aparte de eso, es que a Trajano se le considera el mejor príncipe, el mejor emperador de la historia del imperio, y a toda la gente desde entonces y hasta paleólogo, no me acuerdo el número, en Constantinopla, cuando se coronaba un emperador se le decía que seas tan justo como Augusto y tan feliz como Trajano, o que tu reinado sea tan justo como el de Augusto y tan feliz como el de Trajano. De Trajano, Trajano en Rumanía es un nombre propio. Hay un pueblo que se llama Trajano, y a Trajano lo mencionan los rumanos en su himno. Dicen, en nuestras voces resuena un nombre triunfador, Trajano. Bueno, eso, claro, aquí no tenemos ni letra, pero claro. Aquí es que la mayoría de la gente entiendo que ni siquiera sabe quién es Trajano. No, y si no, pues tampoco, fíjate, ¿Trajano tiene algún monumento en la capital de España? No, ninguno, cero. ¿Sabes dónde tiene uno? En Londres. ¿Y eso? Bueno, hay una estatua preciosa de Trajano, además cerca de la Torre de Londres, que no pinta mucho, pero bueno, vale. Y otro en Buenos Aires, que curiosamente es el único emperador romano que tiene estatua en Buenos Aires, pero en España no, porque pues aquí justo hemos descubierto a Blas de Lezo hace 4 días. Cuando lleguemos al siglo I... Nosotros seguro, no lo veremos. No, pero llama poderosamente la atención. Hombre, en Londres sería mucho más normal que la estatua fuese a Adriano, no a Trajano, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo Adriano fue el que dijo, me cortáis esta isla de aquí a aquí y me ponéis una valla. Bueno, una señora valla, ¿eh? Sí. Eso sí. Sí, el muro de Adriano, que yo creo que por eso, fíjate, los ingleses tienen un grave problema en considerar si Adriano era hispano o no. O sea, ellos son los que se inventaron que a lo mejor este tío era de Roma, su familia era hispana, pero él había nacido ahí a orilla del Tíber y tal. Pues no, o sea, perdóname, pero no. ¿También era sevillano? Era itálica, desde luego, sí, sobrino de Trajano, y Adriano luego adoptó a Antonino Pío con la condición de que adoptara a sus sobrinos Marco Helio Antonio, Antonio Aurelio, perdón, y Lucio Annio Vero, que son apellidos hispanos. Lucio Vero, también. que fue también emperador. Sí, y Marco Aurelio. Marco Aurelio, digamos que perdió el Annio, que es su primer apellido, cuando fue ya emperador, pero nació siendo hijo de Marco Annio Vero, que es un hispano que fue cónsul 3 veces. O sea que, quiero decir que son, al final, toda la dinastía de ese siglo son de algún modo hispanos. Y sobre todo, todas las mujeres de todos los emperadores, hasta Cómodo, son hispanas. Pero fíjate, personajes importantes, a mí hay... Bueno, no voy a decir una chica y un chico por aquello. Una chica, siempre hablo de Geria, que es la primera escritora hispana que conozcamos, que es una señora que escribió un libro en el siglo IV, y un libro que hasta el siglo XX no habíamos recuperado, que tampoco lo hemos recuperado entero, pero que sabemos que existe, está sabemos ahí, ¿no? que existe, está ahí, sabemos que ella existió y se debería investigar más. Y luego, por poner un tío, Marco, ¿cómo se llama este? Marco Nigrino Curiacio Materno, creo que seguro que me dejó algún nombre, que es un señor de Eta, de Valencia, que pudo haber sido emperador en vez de Trajano, pero
algo raro pasó. O sea, fíjate, Trajano era el general de los ejércitos de Germania, Trajano hispano. Este Marco Curiacio Materno, vamos a llamarlo Curiacio, era el general del ejército en Siria y era también de hispano, de Valencia. Y de Liria. Sí, sí. De Letas Liria, Sí, ¿no? sí, de Liria, sí, sí, sí. El casus belli de la Segunda Guerra Púnica. Sí, sí, ahí mismo. ¿Fue realmente ese? Sí, más que Sagunto. Más que Arce, sí fue ese, sí, más que Sagunto, sí. Y luego el cónsul entonces era Lucio, bueno, no me voy a acordar cómo se llama, pero es otro hispano, el cónsul. Entonces, o sea, el cogollo del ejército y de la política civil en Roma eran hispanos. Eran todos hispanos. Y entonces justo estaba Nerva, que era un señor mayor, de emperador y no sé qué, y que había subido a su antecesor, lo habían matado, entonces estaba como muy mal necesitaba apoyos. Y estaba siendo muy criticado y tal. Y entonces no me acuerdo de cómo se llama este cónsul, porque hubo tantos cónsules hispanos, pero bueno, el cónsul hispano le dice, tú lo que tienes que hacer es apoyarte en un ejército. Entonces, ¿por qué no adoptas al general? ¿Qué ejército? Y entonces, ¿qué ejército? El de Alemania, que es el que estaba más cerca. Y del otro, del de Siria, pues bueno. Entonces, adoptó a Trajano. Eso, según Plinio el joven y otros tantos historiadores, fue un golpe de Estado. En el instante en que lo adoptó, él no se había dado cuenta, pero él ya no era el emperador. Y entonces, pues entre los hispanos manejaron le acababan de mandar a un monasterio, ¿no? Sí, como Benedicto XVI. Exacto, sí, sí. Y 3 meses después se fue al cielo directamente. Bueno, todo tiene sus escalones en la vida. Sí, pero fíjate, estaba todo tan controlado que Trajano todavía tardó un par de años en ir a Roma, porque total ya estaba aquí el cónsul controlando. Pero del otro, del Marco Curiacio, que es un señor que era propetor, había sido cónsul, por supuesto pretor, delegado de las legiones augustas en todos lados. O sea, quiero decir, era un tío que tenía más medallas que Rambo, en serio. Y su último cargo era gobernador de Siria, que es la frontera, por lo tanto tienes un ejército heavy como el de Alemania. Desaparece, ¡pum! No se vuelve a saber nada más. No hubo de ese ningún tío en la tipo de historia. lucha entre ellos. No se sabe nada, ¡pum! Desaparece. Y no se supo nada hasta el siglo XX, en que apareció hay de hecho dos placas en Liria explicando quién era este tío y que había vivido. Pero ni siquiera ahí nos dicen ni cuándo murió, ni por qué murió, ni si, yo qué sé, se hundió en el barco, si lo mataron por si acaso. Sí, o sea, cayó por las escaleras. ¿Así? Es que es una manera... Me parece un accidente. un accidente. Sí. Sufrió un accidente. Pero fíjate, hay otra historia para investigar. ¿Cómo llega Trajano al poder y qué pasa con este tío que es el del otro ejército? Es decir, eso sí que es un Juego de Tronos y lo demás es cachondeo. ¿Sabes? Sí, que se podría hacer una excelente serie televisiva o una película. Sí. Y no como esas películas que se inventan de un tío que era de Trujillo. Sí. Porque, claro, hay que ver esa película, hay que verla en inglés, oírla, perdón, no verla la ves igual. De Trujillo. De Trujillo. Y además, el tipo con el que está hablando, el Gallo, da la impresión de que Gallo es un apellido y no un nombre. Sí. Cuando habla con él, ¿no? Es un poco raro. Es un poco raro, pero este tío que es de Trujillo, y dices, ¿cómo de Trujillo? Luego te lo traducen y resulta que es de Mérida, ¿no? Estamos hablando de Gladiator, ¿no? Que mandaba una legión. Una, porque tal y como lo cuenta la película, manda un ejército. 4, 6, 8 legiones. Están allí peleando, por lo menos. Pero, claro, si tiras de historia de las legiones, con ese nombre había una legión. Un ejército completo. No, un ejército, no. Claro que no. Y sí, el hombre de Trujillo. Fíjate que el Gladiator a mí me da mucha rabia porque digo, macho, una peli que tiene el título en latín que no sea de ciencia ficción, porque las pelis de ciencia ficción todas tienen el título en latín. Sí, Apolo 13, mola mucho, como dicen ahora. Apolo 13, Ad Astra, Solaris, no sé qué, todas tienen, wow, macho. Qué bien, ¿no? Y pero esa que por lo menos habla de la época tal, todo el mundo dice Gladiator en inglés, yo. Gladiator, por favor, Gladiator, Gladiatoris. Por favor, una puñetera cosa que está en latín, digámosla en latín. Sí, pero la verdad es que es una historia muy rebuscada, porque que un cónsul, en definitiva, la categoría o un legado, en este caso, el legado o general, que sería hoy en día, porque la palabra general no existía en ese momento. No, así. No, era un legatus, un legado. Acabe de gladiador en el circo,
¿eso es fácil que pudiese suceder? Imposible, igual que la pelea de que el emperador bajara a la arena, nunca mejor dicho. Pues no, para eso soy emperador, macho, para tener gente en medio que se encargue de estas cosas. Sí, porque hay, quizá con Cómodo, el tema se inició, y nos estamos saliendo de tu libro, pero el tema de Cómodo es un problema político y es un problema religioso. Es decir, él iba a hacer una limpieza de gente que no le caía bien, más que nada porque él tampoco les caía bien, como el jefe de sus pretorianos, su señora esposa y demás, y tuvo la mala suerte de que ese niño que sale en la película encontrase una tablilla con los nombres de todos los que iban a pasar a mejor vida. Sí. Y, fíjate que entonces le sumergieron, porque Cómodo no murió en la arena, ¿no? No, murió harto de agua. Harto de agua. Murió bien en el agua. Fíjate que Cómodo, al final de su reinado, para intentar hacerse querido, digamos, cambió su nombre a Ulpio. No me acuerdo que era no sé qué, Flavio no sé qué, Ulpio Cómodo o algo así. Se puso el apellido de Trajano para intentar convencer a la gente de que él, que al final era así, era un descendiente de Trajano. Bueno, adoptado, porque en Roma... Pues sí, la adopción era tan válida como la línea directa, sí, ¿no? Sí. Pero para él, o sea, además eso, oye, ¿cómo, macho? Es que voy fatal estoy perdiendo followers, ¿qué hago? Pues ponte el apellido de Trajano, que es el que más molado este siglo. Y vale, buena idea. Tampoco sé, ni eso le sirvió, ¿no? De todas maneras, no era tan malo. Y seguimos saliendo de tu libro, pero... evidentemente. No sabemos mucho, pero lo que sabemos es que no pudo ser tan así. Tan malo como nos cuentan, que quizá es más la propaganda religiosa. Puede ser, pero es que pasa porque también... Porque él iba por los cristianos, ¿no? Sí, pero puede ser. Pero es que de Nerón para allá todo es chungo. Quiero decir, aparte por desgracia, las pocas fuentes que tenemos es como si nos hubiera quedado el Lola. No el Lola, algo más, una revista más... De semana. Sí, ¿no? O incluso... 10 minutos. O más de cotilleo, eso, de 10 minutos para allá. Sorpresa. Sí. Algo relacionado con el Sálvame. El Sálvame, ¿no? eso el sí. Sálvame. Entonces nos ha quedado el Sálvame contándonos la historia de los emperadores y es lo único que tenemos. Entonces es como, madre mía, pues joder, eso era terrible, ¿no? Una depravación. Bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. O sea, quiero decir, que es que no tenemos más. O sea, yo siempre cito a mi primera profesora de historia antigua que decía, en la primera clase dijo... A ver, esto es historia antigua. ¿Y quién mató a Kennedy? Nos vamos todos. ¿Y esto? Y dice, no lo sabéis, ¿no? Digo, pues entonces vamos a hablar ahora de qué es lo que pasó y vamos a discutir sobre si Nenor era guapo o no. Pues es eso. O sea, una gran idea. Claro, sabemos lo que... Son opiniones realmente y quien hable dogmáticamente diciendo esto fue así porque yo estaba... Pues, yo estaba allí, no. Oye, no. ¿había relojes de arena en Roma? Según en qué época, sí llegó a haber, pero había más relojes de agua, obviamente, y por supuesto relojes de sol. Bueno, es que yo reloj de sol y de agua no tengo, pero de arena sí. Y Dios está mío, ahí. ¿Lo has visto? ¿Lo ves? ¿Has visto? ¿Cómo está? Pues te queda un minuto. Me queda un minuto. Bueno, véndeme tu libro. Pues, romanos de aquí. No, a ver, quiero decir, a todos nos gusta Roma, ¿no? Todos más o menos hemos leído Asterix, todos sabemos que tenemos algo de romano y esta es la historia de mucha gente de aquí, de mucha gente de España, de Hispania, que unos con mejor suerte y otros con peor suerte han escrito la manera en la que somos. Entonces yo lo que pretendo aquí es simplemente que des un paseo por Hispania, desde Cádiz hasta el fin de la tierra, un paseo en círculo, conociendo a otros romanos que estuvieron aquí antes que nosotros, conociendo un poquito sus anécdotas, sus sitios, no su biografía, sino que intentando hacer afición. Y oye, si te gusta, pues me escribes y me lo dices. Y si no te gusta, me escribes y me lo dices. Bueno, amigos, creo que ha sido un programa súper interesante y además de interesante, ha sido didáctico y fácil de escuchar y de ver, ¿no? Y bueno, pues tenemos aquí a Paco Álvarez, al cual lo único que nos queda es agradecerle y emplazarle. Esa no es una palabra latina, ¿no? Es castellana. Emplazarle, no. Vaya usted, ¿sabe? Vamos a emplazar a Paco para que vuelva porque
Tengo entendido que hay por ahí tomate, ¿no? Hay tomate, hay tomate. Hay tomate. ¿Tardará mucho el libro nuevo? No, yo espero que esté para un poquito antes de Navidad. Un poquito antes de Navidad. Bueno, es muy buena fecha. Entonces ya sabes cuándo tienes que volver, en cuanto esté el libro, ¿no? Claro. Vale, pues... Cuando queráis. Eso es lo que tenemos con Paco y le volveremos a ver a nuestro querido amigo Paco Álvarez, yo creo que en Navidades por aquí, y estoy completamente seguro que pasaremos otro rato divertidísimo, porque es que hemos hecho un sálvame, ¿eh? Sí, al final, sí. Amigos, que nos va la marcha. Amigos, deciros adiós y emplazaros a vosotros para que volváis dentro de una semana con nosotros a el que es el primer programa de Las Aventuras de la Espada para Decisión Radio. Hemos dejado atrás Las Aventuras de la Espada de Radio Ya. Radio Ya, por desgracia, ya no existe, pero Decisión Radio sí. Y este ha sido el primer programa, y para mí, con verdadero cariño, teniendo aquí a un amigo como es Paco. Paco Álvarez, gracias. Gracias a vosotros. Adiós a todos. Nos vemos. Ave.